Bueno, vamos a pasar rápido al mensaje, porque creo que va a estar un poquito largo. Aunque nada más vamos a ver 4 puntos. Segunda de Timoteo 4, versículo 3. Muy bien. Entonces vamos, mis hermanos, al mensaje. Vamos a ver los peligros de estar en una congregación no bíblica 3. Los peligros de estar en una congregación no bíblica 3. Leemos este texto que nos sirvió de base en nuestra introducción, en el primer mensaje. Segunda de Timoteo 4, versículo 3 dice así: vendrá tiempo, y creo que ya llegó este tiempo, y ha estado ocurriendo durante ya varios siglos, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, deseos del corazón bajos, conforme a sus propios deseos, concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Señor, te pedimos, mi Dios, que nos hables, que nos muestres. Queremos ser entendidos de tu voluntad, mi Dios. Te pido, Padre, muy en especial por aquellos que nos han de escuchar, que están en algún lugar no bíblico, Señor, siendo abusados, están en peligro de sufrir muchas de estas cosas que estamos viendo, mi Dios. Y la intención, Señor, tú lo sabes, de hacer este mensaje es para alertar y sacar, Señor, a los tuyos. Si alguno oye y reflexiona, Señor, alcanza a darse cuenta de que está en un lugar errado, te pido, Padre, que tú trates con él y lo saques, Señor, y lo lleves a un lugar donde en verdad se enseñe tu palabra y se conduzcan y den testimonio conforme a ti, Señor. Un lugar cristocéntrico, mi Dios. Así que usa mi voz, Señor, para poder alertar a mis hermanos donde quiera que se encuentren y para poder enseñar a los que ya están aquí, Señor. Y que ellos mismos sean de bendición a otras personas más que les puedan ayudar, iluminar, Señor, guiar. Todo siempre con doctrina, con mansedumbre, con paciencia, como dice tu palabra. Gracias, Señor. Utiliza mi voz en el nombre de Jesús. Amén. Así que el tiempo llegó, mis hermanos. Charles Spurgeon decía: llegará el tiempo cuando en vez de pastores alimentando ovejas, habrá payasos entreteniendo cabras. Hace 200 años, si no me equivoco por ahí, 1800 y tanto, como 200 años. Charles Spurgeon decía: llegará el tiempo cuando en vez de pastores alimentando ovejas, habrá payasos entreteniendo cabras. ¿Y saben qué? Se cumplió la profecía de este hermano, así como se cumplen estas palabras del Espíritu Santo, ¿verdad?, dadas por el apóstol Pablo. Vendrá tiempo, mis hermanos, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que les será pesado. Les será muy pesado soportar la doctrina, la Biblia, textos, argumentos, versículos, porciones de la Escritura, ¿verdad?, que hay que machetear, sí. Y tendrán comezón de oír y se amontonarán por ahí con maestros conforme a sus propias concupiscencias, que les enseñarán cualquier cosa. Y apartarán de la verdad el oído. Y esto es triste, apartarse de la verdad, mis hermanos. Porque apartarse de la verdad es peligroso y ocasiona todos estos peligros que estamos viendo. Y se volverán a las fábulas, dice Pablo a Timoteo. Y vimos en la semana pasada 3 peligros. Vimos el antropocentrismo, que las iglesias están centradas en el hombre, ¿verdad? Y lo que le conviene al hombre. Y el hombre piensa que es digno de recibir todos los favores y bendiciones de Dios, simplemente por el hecho de ser hombre, ¿verdad? Todo está centrado en él. Todo está centrado en el hombre. El hombre es el centro de la predicación. El hombre es el centro hasta de la alabanza, mis hermanos. ¿No han escuchado cantos que hablan mucho del hombre? Señora, dame el poder, derrama tu poder sobre mí, yo quiero ser, y yo, y tú, Señor. ¿Y dónde está el reconocimiento a Dios? Puro para acá, como dicen las oraciones de Asadón. Sí, le dicen así, ¿no? Las oraciones de Asadón, todo para acá, todo para acá. ¿Y las de echar para allá qué? Pero en estas congregaciones casi todas hasta las alabanzas están centradas en lo que pide el hombre. Entonces vimos el antropocentrismo, el emocionalismo. Vimos también el abuso a la gente que está en estos lugares. Y hoy vamos a ver 4 peligros más
El cuarto es amargura y resentimiento. El quinto es enfriamiento espiritual. El sexto es apartamiento de la comunión con la iglesia. Y el séptimo, endurecimiento a la verdad. Y estos cuatro van mucho en relación, ¿verdad? Son consecuencia uno de otro. Así que vamos a ver y a entrar de una vez en los peligros. Vamos a ver primero el peligro número 4, amargura y resentimiento. Cosas que ocurren en el corazón de los que asisten a iglesias no bíblicas, donde son antropocéntricos, donde se guían por las emociones y donde abusan de los incautos. Amargura y resentimiento. A causa de estos abusos y desprecios, las personas llegan a desarrollar amargura y resentimiento contra los ministros, contra los hermanos y peor aún contra Dios y su palabra. Amargura es aflicción o disgusto, pero también es con relación al paladar. Amargo, ¿eh? Algo que te sabe no muy agradable. No es agradable al paladar. La palabra amargura tiene que ver con esto. Aflicción quiere decir causar tristeza o angustia moral, preocupar, inquietar, sentir sufrimiento físico o pesadumbre. Pesadumbre, esto es parte de la amargura, viene la pesadumbre, la aflicción. Pesadumbre quiere decir cualidad de pesado, molestia, desazón. Y esta palabra desazón tiene que ver con el sentido nuevamente del gusto. No tiene sazón, está sin sabor, insípido, no le hallo el gusto, desazón. Padecimiento físico o moral, riña o contienda con alguien que ocasiona desazón o disgusto. Esto es pesadumbre. Estamos viendo todo lo que contiene la palabra amargura. Desazón es disgusto, pesadumbre, inquietud interior, insipidez, nuevamente con el gusto, mis hermanos. Es algo insípido, no te sabe, no tiene sabor, falta de sabor y gusto. Falta de sabor y gusto. O sea que los amargos, los amargados, no les saben las cosas ya. Llegan a la iglesia y a causa de la amargura ya no disfrutan la alabanza, ya no disfrutan la palabra de Dios, ya no disfrutan la comunión con los hermanos, ya no disfrutan ni participan en las cosas que se hacen en la congregación, mis hermanos. Disgusto es fastidio, tedio o enfado que causa alguien o algo. Disgusto, parte de la amargura. Encuentro enfadoso con alguien, disputa o diferencia. Estamos viendo el peligro número 4, que hay amargura y resentimiento para los que están en las iglesias, para muchos de los que están en las iglesias no bíblicas. Se amargan y se resienten, ¿verdad? Resentimiento es tener sentimiento, pesar o enojo por algo. Resentirse es empezar a flaquear, debilitarse. Esto es resentirse. Empezar a flaquear, debilitarse. El corazón de estas personas comienza a endurecerse. El amor y la misericordia de estas personas comienzan a estar ausentes. Todo les parece mal. Creen que todos están en contra de ellos. Siempre están murmurando. Siempre están en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra. Cuando llegan a la congregación, llegan a la defensiva y siempre salen con crítica, llenando cada vez más su corazón con cosas no sanas ni provechosas, a causa de la amargura y el resentimiento. Pero nuestro Señor Jesucristo nos invita a no estar amargados, a ser inocentes, a ser como niños. Mateo 18, versículo 3. Vamos a ver la característica contraria a la amargura y al resentimiento. Nosotros quisiéramos evitar, en verdad, que tantas personas padezcan estas cosas, mis hermanos. Yo no sé si alguno de ustedes haya conocido una persona que esté amargada y resentida con el evangelio, que diga, yo ya no quiero saber de eso. Me caen gordos todos. Ya la palabra de Dios no me interesa. ¿No les ha tocado? A mí sí. Y es muy triste saber eso. ¿Y por qué? No, pues es que se estaba abusando y se dice cristiano y que no sé qué. Y este hace esto y este lo otro. Y este enseña que si no pactas con Dios, pues Dios te va a maldecir y cosas así, pues mejor ya no voy. Si así son los cristianos, pues mejor no voy, ¿qué caso tiene? Y ya no quieren saber nada de Dios. Fíjense cómo nos invita el Señor a hacer. Mateo 18, versículo 3. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis, volvéis y os hacéis, como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, ¿cómo debemos ser, mis hermanos? Debemos de ser como niños, ¿verdad? Si no somos así, y si no nos volvemos así, no entraremos en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille,
humildes, que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el apóstol Pedro en su primer carta vuelve a hacer esta mención de los niños, mis hermanos, de nuestra actitud, de la actitud que debe tener todo cristiano, ¿verdad? Un niño desecha toda malicia, un niño es inocente. Tú trata con un niño y en verdad te la cree lo que le dices y te lo recibe con agrado, hasta con agrado y con interés. Y está al pendiente de lo que tú le dices y cómo lo vas guiando. Un niño es inocente, desecha la malicia. Fíjese cómo dice Pedro, refiriéndose también a los niños. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechar quiere decir excluir, reprobar, menospreciar, desestimar, hacer poco caso y aprecio, renunciar, no admitir algo, expeler, arrojar, deponer, apartar, de sí un pesar, temor, sospecha o mal pensamiento. Esto es lo que nos pide Pedro. Bueno, el Espíritu Santo por boca de Pedro, que dice que desechemos toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Desechar todas estas cosas, mis hermanos. O sea, ser como niños, porque dice en el versículo 2, de ahí mismo, el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Necesitamos desear como niños, dime, Francia. Detracción es como estar en contra siempre. Como lo que les acabo de decir hace ratito. Siempre están en contra de todos los que están a favor y a favor de los que están en contra. Siempre ¿mandé? Un Contreras, exacto, un Contreras. Un Contreras. Sí, exactamente, ¿verdad? Fíjense cómo dice en el versículo 2, desead como niños, mis hermanos. Qué invitación del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, que nos dice que nos hagamos y nos volvamos como niños, ¿no? Pero imagínense una persona amargada y resentida con Dios, con los hermanos, con la iglesia, con el evangelio, con la palabra, con los ministros. ¿Ustedes creen que se va a hacer como niño? ¿Lo ven qué peligroso es esto de estar en una congregación no bíblica que les fomente, que los lleve hasta este nivel de amargura y resentimiento? Ya no reciben, mis hermanos. ¿Y cómo se les puede ayudar entonces? Si ya no reciben, porque ya no son como niños que reciben la leche espiritual no adulterada. Ya no son así. Y luego dice, ¿para qué es la leche espiritual no adulterada? O sea, la sana doctrina. ¿Para qué es? Para que crezcáis para salvación. Ahora yo pregunto, ¿podrá alguno de aquellos que están en amargura y resentimiento, serán salvos? ¿Podrán llegar a ser salvos? ¿Qué necesitan hacer para ser salvos? Aquellos que están amargados y resentidos con la palabra de Dios, con el evangelio, con la iglesia, con los hermanos, con los ministros. ¿Qué necesitan hacer? Desechar todo eso y recibir la leche no adulterada. Exacto, sana, pura, limpia, la palabra de Dios así. Reciban la palabra de Dios así. ¿Cómo? Como niños, desechando todas estas cosas, malicia, engaño, hipocresía, hay que desecharlo y entonces hacernos como niños para recibir. Pero una persona ya dolida, por eso les digo, mis hermanos, es peligroso. Es peligroso estar en una congregación así, llevan a las gentes a este nivel. Y es doloroso. Y luego, aunque han intentado muchas de estas personas retomar, como ya vienen con prejuicios, con algo tan arraigado, tan fuerte, es muy complicado ayudarles. No se dejan ayudar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ya vienen con ese dolor. Necesitamos orar y que Dios tenga misericordia de ellos. Orar mucho por estas personas, mucho, mucho. Así que desead, mis hermanos, así debe de ser nuestra actitud como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que crezcamos para salvación. Y luego dice en el versículo 3, fíjense qué palabra, hablando de la amargura, versículo 3, si es que habéis gustado, ¿lo ven? Disfrutado, saboreado, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pero para una persona amargada todo le sabe desagradable. No le es sabroso nada, le es sin sabor, no le gusta, le es sin sentido, ¿verdad? Una persona con amargura
jamás podrá decir con toda sinceridad, como decía el rey David: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Cuando leemos la Escritura, mis hermanos, ¿no te parece delicioso? Cuando la lees dices, qué sabroso está esto, quiero más. Y más cuando el Espíritu Santo te concede revelación. Y dices, wow, esto no... Oh. Y viene hasta como, siento como, bueno, a mí me ha tocado así que a veces siento como que me mareo y ay, pero es delicioso. Cuando recibes una nueva revelación, no es que tú tengas una nueva interpretación, cuidado con eso, sino que algo que tú no sabías, que ya está establecido por la iglesia desde hace cientos de años, pero tú no lo sabías y dices, así es, delicioso, delicioso, y hasta sientes como que se te mueve el piso y te mareas. A mí me ha sucedido así. No sé tú, mi hermano, pero es algo hermoso recibir todas estas cosas. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Una persona con amargura, ¿le podrá saber dulce la palabra de Dios? Una persona con resentimiento, no, mi hermano, ya está prejuiciado. Tampoco podrá disfrutar del culto, como nosotros nos gozamos hace rato, lo disfrutamos. Señor, te alabamos, y lo hacemos con música, con alegría, Señor, para ti. Y es sabroso, es deleitoso estar delante de tu presencia haciendo esto. No podrá disfrutar del culto una persona amargada y resentida, ¿verdad? Tampoco podrá disfrutar de las reuniones con los hermanos. Como dice también David, mirad cuán bueno. ¿Y cuán qué? Nuevamente el paladar, nuevamente el degustar, el saborear. Mirad cuán bueno y cuán delicioso, sabroso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y ese salmo termina diciendo, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Mi hermano, si una persona está ya con este problema a causa de haber pasado por aquellos lugares no bíblicos y ya está amargado y resentido, no va a disfrutar. Le va a parecer sin sabor, amargo todas las cosas. No se va a deleitar. Y lo peor de todo es que no hay bendición ahí, ni vida eterna. ¿Ven cómo es peligroso? Si no hay vida eterna ahí, mis hermanos, es sumamente peligroso. Porque no reciben la leche limpia, pura, no adulterada, para salvación. No la reciben, mis hermanos. Triste, triste y peligroso. Muy peligroso. Peligro número 5, el enfriamiento espiritual. A causa del resentimiento y la amargura, empiezan a flaquear y a debilitarse y a enfriarse, por supuesto, ¿verdad? Muchos optan por hacer oídos sordos y de la vista gorda. Bueno, pues aquí yo hago como que no oigo y hago como que no veo. En las congregaciones, mis hermanos, ¿ya se dieron cuenta de cosas? ¿Ya se dieron cuenta perfectamente bien que algo anda mal? Y hasta ya cacharon por ahí al pastor haciendo cosas, ya cacharon por ahí a los diáconos, a los ministros haciendo cosas, hablando de determinada manera, desviando, torciendo la palabra con intereses personales. Dicen, bueno, pues yo como que yo nomás recibo lo bueno y lo malo lo desecho, pero ahí están. Están participando, mis hermanos, de sus pecados. Y Apocalipsis dice, salid de ella y no seáis partícipes de sus pecados. No, yo hago como que no veo, yo voy a lo que voy. Ya de ahí en fuera que el mundo ruede. Muchos optan por hacer oídos sordos y de la vista gorda, hasta el grado de hacer mecánica su asistencia a la congregación. Mecánicos, como autómatas, como robots, como zombies, como lo vimos en el primer mensaje. Hacen mecánica su asistencia a la congregación y rehuyen al compromiso y al servicio. No se comprometen a servir. Nunca le dicen, oiga pastor, ¿en qué le ayudo? ¿En qué le echo la mano? ¿Qué hace falta? Nada. Nunca se ofrecen al servicio, nunca se quieren comprometer, mis hermanos. Ya no avanzan más en su crecimiento espiritual. Dígame, hermana. Sí, y es lo que dicen, no hay iglesia perfecta. Tienen razón. Porque somos puros imperfectos, viles y menospreciados, haciendo una obra gloriosa de Dios, más bien Él mismo, haciendo su obra perfecta y hermosa con estos viles, imperfectos y menospreciados. Por supuesto que no hay iglesia perfecta, pero no vamos a ver al hermano sus defectos que tiene, sino la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios va a trabajar con nosotros. Si es que hay palabra de Dios
exponiéndose desde el púlpito, mis hermanos. Pero lo que estamos viendo es que el peligro es que una iglesia que no enseña el evangelio no va a provocar cosas positivas, no van a crecer, no van a ser formados a la imagen de Cristo. El punto es que se enseña desde aquí, porque lo que se enseña desde aquí repercutirá en ustedes. O sea, no hay iglesia perfecta, pero debe de haber un ministro apto para enseñar, como dice la Escritura. O sea, los hermanos todos, y hasta el pastor, somos defectuosos, mis hermanos. Eso sí. Entonces, les digo, ya no avanzan más en su cristianismo, ya no. Están estancados. Han caído en un bache. Su cristianismo es mediocre y conformista. Pues yo voy. Medio hoy. ¿De qué habló? No sé de qué habló. Yo fui. Ya llego a la casa y ponle el fútbol. Ponle la novela, ahora que andan pasando ya los capítulos finales de las telenovelas en los domingos, que por cierto al rato la voy a ver. ¿No hay final ahora? Y volteo a preguntar acá, a ver. No, nada más voy ¿a qué fui a la iglesia? Pues, porque tengo que ir, creo. No sé, ya no sé ni para qué voy. Sí, mis hermanos, enfriamiento espiritual, Un cristianismo mediocre y conformista, pues lo que hagan ahí, pues me da igual, pues allá ellos sabrán. No hay pasión por las cosas de Dios y se vuelven indiferentes y apáticos a las cosas del Señor. Indiferentes y apáticos. La indiferencia es estado de ánimo que no siente inclinación ni repugnancia hacia una persona, objeto o negocio determinado. Nuevamente, indiferencia es estado de ánimo que no siente inclinación ni repugnancia hacia una persona, objeto o negocio determinado. O sea, me da igual. Me vale. Me viene guango. Ni frío ni caliente, exactamente. Ahorita vamos a ver ese texto. Apatía es impasibilidad del ánimo, dejadez, indolencia, falta de vigor y energía. Impasible es incapaz de padecer o sentir. Indiferente, imperturbable, ya nada lo mueve. Le picas las costillas. ¿Qué pasó? ¿Qué? Nada ya. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Impasible, incapaz de padecer o sentir. Ya le escucha un sermón del infierno y sabrá Dios. Escucha un sermón del cielo y dice, pues, bueno. Son indiferentes, apáticos, mis hermanos, ¿no? Ya no hay nada que los mueva ni para bien ni para mal. Escuchar la palabra infierno y pensar que él se va a ir al infierno, que aún sus hijos pueden caer al infierno, o su esposa, o sus padres. Dice, pues no, no sé. Como decía, una vez les platiqué de un rancherito que andan por ahí, una foto, ¿no? Un rancherito con su sombrerote así que le tapa la cara, está sentado. Y llega otro y le pregunta, oye, ¿tú cuál crees que sea el mayor problema de México? ¿La ignorancia o la indiferencia? ¿Cuál crees que sea el mayor problema de México? Y dice el rancherito, no sé ni me interesa. O sea, no sé, ignorante, ni le interesa, indiferente. Así, mis hermanos, así se vuelven muchos cristianos. Es el peligro de estar en una de estas iglesias que llegan al enfriamiento espiritual a causa de la amargura y del resentimiento. Ya no hay nada que les mueva ni para bien ni para mal, les vale, les viene guango todo, les da igual. Los que se enfriaron, los que ya llegaron a este nivel, ya no leen, ya no oran, ya no hablan de Cristo a la gente, ya no evangelizan, ya no les entusiasma la palabra de Dios, el sermón. Ya no les entusiasma estar atentos, escuchando a ver qué Dios tiene para mí. Ya no les entusiasma esto. Ya no participan en la obra. No participan, como les digo, no se comprometen ya, ni al servicio ni a nada. Apocalipsis 3, versículo 15, habla de los tibios. Así son estas personas que llegaron a este nivel de enfriamiento espiritual. Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eres muy indiferente. Una persona indiferente dice que no le mueve nada.
ni lo malo ni lo bueno. Es tibio. O sea, no está ni totalmente en lo malo ni totalmente en lo bueno. Aún asiste a la congregación. Tibio, ni siquiera es frío, ni siquiera caliente. Anda con un pie acá y otro allá, ¿no? Un pie en la iglesia y otro pie fuera. Efesios 5, versículo 14. Efesios 5, 14 dice así: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, hermano que me escuchas, por el amor de Dios. Si detectaste ya que estás en una congregación no bíblica, donde están haciendo una serie de cosas que perjudican a la gente, despiértate tú que duermes, hermano, hermana, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia, con dedicación, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, mira con diligencia, para que te alumbre Cristo. Una advertencia que nos hace el escritor a los Hebreos, Hebreos 6, versículo 4. La carta a los Hebreos va dirigido a unos judíos, precisamente, que habían hecho su profesión de fe, pero estaban apostatando. O sea, habían dicho, sí, yo soy seguidor de Cristo, yo soy cristiano, y allí iban más o menos, creyendo, entre tirones y jalones, allí iban en el camino. Pero muchos estaban apartando, ya no estaban escuchando el anuncio del Evangelio. Por eso dice en el capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y no se trata de cuidar la salvación, sino atender el mensaje del Evangelio, porque a eso se refiere la carta a los Hebreos. Habiendo Dios anunciado por nuestros padres, los profetas, ahora por Cristo, por los apóstoles, pero se refiere al anuncio, y el escritor a los Hebreos dice que muchos se estaban apartando de la fe, que no pisotearan la sangre de Cristo, que no se regresaran a su vida anterior. Esto es el contexto general de la carta a los Hebreos, ¿verdad? Y hace toda una comparación entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec, de Cristo, y hace todo un cómo la ley pasó, y ahora está la gracia, y tenemos el sumo sacerdote Cristo. Bueno, todo esto dice en la carta a los Hebreos, pero en el capítulo 6, versículo 4, hace una advertencia poderosa y alarmante, mis hermanos. Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Cómo dice? Es imposible que los que fueron iluminados, gustaron del don, del Espíritu Santo, de la buena palabra y recayeron, sean otra vez renovados. Es imposible, ya no se puede, mis hermanos. ¿Cómo llega una persona a este grado, a este extremo? Ahorita les voy a hacer otro comentario al respecto. En el versículo 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Fíjense cómo dice aquí, mis hermanos, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Así que si tú trabajas para la obra de Dios, te dedicas, te preocupas por las cosas del Señor, por la iglesia, por su obra en el servicio, aplicar tus talentos y tus dones a la obra de Dios, Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que haces. Dios no es injusto, mi hermano, pero estás activo, ¿verdad? Y luego dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cuántos sirven a los santos y cuántos sirven aún? Si no sirves, mi hermano, es hora de servir. ¿Ah? Si no sirves, es hora de servir. Pregunta en qué. Por lo menos ofrécete. Yo te puedo decir, si quieres servir, si tienes el deseo de servir, te puedo decir, hermano,
ore por esta persona, por favor. Se la encargo, esté orando por ella, diario. Le toma 2 minutos, hermano. Y con esto sirve a los santos. Hermano, esté orando por la congregación, ore por mí, para que yo hable como tengo que hablar, que me sea dada palabra para ustedes. ¿Y saben qué? Ya está sirviendo. Si no hay más servicios aquí, ahorita no hay tantas cosas como para hacer, ¿verdad? Como para dividir los ministerios y los servicios. Pero sí bien pueden servir en eso. Pero si tú no estás sirviendo en nada, ¿qué esperas? Y Dios, mi hermano, no es injusto para olvidar vuestro servicio, vuestra obra, el amor, el servicio, el trabajo de amor que habéis mostrado. Dice en el 6:11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. O sea que aquellos que hicieron su profesión de fe deben demostrar la misma solicitud con la que iniciaron hasta el fin. Porque algunos empiezan y dicen, ¡ay, qué bonito es esto de cristiano! Que aleluya, gloria a Dios, aplauden, vienen, asisten, son puntuales, llegan temprano, todo. Después de un año, ahí vienen cada 15 días, cada 3 semanas, a veces ni vienen, ya se desaparecieron medio año. Y de repente llega, ¿dónde andaba usted, hermano, de vacaciones? Sí, mis hermanos, debemos demostrar la misma solicitud, el mismo interés, el mismo ímpetu con el que iniciamos hasta el final. Aunque siempre van a venir bajones, altibajos, eso es seguro, mis hermanos, vendrán. Pero para eso tenemos nuestro poderoso Salvador que nos da fuerzas donde no hay. Para eso recurrimos al Padre, para eso recurrimos a la palabra, a la oración y a la asistencia. Porque es importante el congregarse, muy importante, mis hermanos, cosa que muchos desprecian y es fundamental en el cristianismo. Un cristiano que no es parte del cuerpo de Cristo, ¿será de Cristo? Pues no es del cuerpo y punto. Estás separado por ahí. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Para qué? Para que estén bien seguros de que son salvos, mis hermanos. Para que estén bien seguros, porque si no, quién sabe si seas. Y yo poco los acaricio y los apapacho con esto, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque me interesan sus almas. Porque daré cuentas. Si yo les digo, no, tú estás bien, ahí la llevas, no pasa nada. No, examínate, porque a lo mejor ni eres salvo. A lo mejor te has engañado todos estos años, a lo mejor ni siquiera eres salvo. Examínate, si estás mostrando la misma solicitud, si deseas en verdad la leche, la doctrina, la palabra, si amas a la congregación, a la iglesia, a los santos, si tienes interés por las cosas, examínate, mi hermano, porque si no, puedes estar viviendo en un engaño. Es necesario que muestres la misma solicitud hasta el fin, para que estés seguro de que eres hijo de Dios. En el 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Estos que dice que fueron iluminados y que gustaron del don celestial, se enfriaron, mi hermano. Apagaron el espíritu, se apartaron de Dios. Ahora, ¿se puede ir el espíritu de un hijo de Dios? ¿Puede apostatar un hijo de Dios? ¿Qué están mostrando entonces estas personas? Que no son ni fueron. Pero hay un llamado. Vamos, recapacita. Tal vez si seas hijo de Dios. Mi deber es hacer el llamado y decir, hey, despierta tú que duermes. Y te alumbrará Cristo, dígame, hermano. Eso es bíblico, ¿verdad? La elección es totalmente bíblica. Pero nuestro deber no es decir tú sí, tú no. O sea, yo no puedo hacer eso. Yo debo de anunciar parejo, despierta. Tú, no sé si seas o no, tú despierta y ven a Cristo. Y te alumbrará Cristo. Ese es mi deber, anunciar esto, mis hermanos. Pero esta advertencia es que es imposible. Es imposible. ¿Recuerdan el caso de Judas? Judas Iscariote. Era uno de estos, iluminado. Judas Iscariote fue iluminado, gustó del don celestial, ¿sí o no? Sí. ¿No hasta anduvo haciendo milagros y echando fuera demonios y sanando a la gente? Judas Iscariote. ¿Y no le dijo el Señor Jesucristo? Tú eres diablo. No le dijo así. Hijo de perdición. Y gustó del don celestial y fue iluminado. Y fue hecho partícipe del Espíritu Santo. Y asimismo gustó de la buena palabra, pues tenía a la palabra a un lado de él,
la mejor palabra, nuestro Señor Jesucristo. Gustó de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento, es imposible. Por eso es una advertencia, mis hermanos. Cuidado, alerta, no te duermas, mantén muestra la misma diligencia hasta el fin. Muestra el mismo interés hasta el fin para que estés seguro de que eres. Porque si no, no eres. Si te apartas y te vas, bueno, alguno de los hijos se puede apartar por un tiempo, pero ¿saben qué? Véngase para acá, órale. Y puede llegar el caso que nuestro Señor discipline a tal grado que le quite la vida a esa persona si es hijo de Él, para que no ande vituperando el nombre de nuestro Dios por otros lados. Y le puede quitar la vida, Dios sabe. Pero hay que atender las advertencias, cuidado, cuidado. Más vale que vengas por las buenas porque por las malas no conoces a Dios y ni quieras conocerlo. Mejor por las buenas, ¿no? Peligroso, el enfriamiento espiritual peligroso nos puede llevar a cosas tremendas, mis hermanos. Lo más común en muchos de ellos, de estos enfriados, en muchos de ellos es que dejan de asistir a la iglesia, dejan de asistir a sus reuniones, no quieren servir, y por ende dejan de tener comunión con los hermanos y se vuelven a las prácticas y a la forma de vivir anterior. Esto sucede con los enfriados. Los tibios, medio fríos y medio calientes, los tibios están en la iglesia, no se van de la iglesia. Los fríos sí, y dejan de orar y dejan de tener comunión y se apartan y vuelven a sus prácticas anteriores. Los tibios están en la iglesia, aparentando que son, pero no son. No sé cuáles sean más peligrosos. Yo creo que los tibios, mis hermanos. Yo creo que ellos. Así que vamos a ver el peligro número 6. A causa de todo esto viene el apartamiento de la comunión con la iglesia. Algunos optan por apartarse de la iglesia y no quieren saber más de ella. Y cuando alguno les exhorta a no dejar de congregarse, dicen que están mejor así. No, yo estoy mejor así, no, yo no quiero saber nada, no, ni me toques ese son. Dicen que todos, absolutamente todos los cristianos son una bola de hipócritas. ¿Sí o no? ¿Has oído eso? Algunos llegan a dudar ya de la existencia de Dios y otros que siguen creyendo, entre comillas, hacen a Dios a su modo, o sea, hacen su Dios, su ídolo. Recortan la Biblia y dicen, aquí con este me quedo. Y no necesito. ¿Mandé? Bueno, pues de lo poco que conocen de la Escritura dicen, así me gusta ya. Con esto. Y ellos tienen su cristianismo, se hacen su evangelio y se hacen su Dios. Así, mi hermano, ¿no? Algunos llegan a dudar ya de la existencia de Dios y otros que siguen creyendo, entre comillas, que no es cierto, hacen su Dios a su modo, conforme a ellos les acomoda. Estos que se apartan de la iglesia. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado ¿cómo? ¿Es bueno venir a la congregación? ¿Es bueno venir a la congregación? Y si no lo haces, ¿te es contado cómo? ¿No habías meditado esto, mi hermano? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Dígame, hermano. ¿Sí está bien el cintarazo? Bueno. Pues sí, mis hermanos. ¿Qué quieren que haga con ustedes, pues? No, mis hermanos, porque ¿saben qué? Es su alma de por medio y de los que nos están escuchando. Y la mía. ¿Verdad? Dice Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué debo de hacer? Pues eso, por mi bien también, mis hermanos. Y porque daré cuentas. O sea, no es cosa simple. No es cosa simple, mis hermanos. ¿Ah? El que sabe hacer lo bueno, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Leer es bueno? ¿Y lo haces? ¿Orar es bueno? ¿Sí? Sí. ¿Y lo haces? Mi hermano. Si no, pecado. Hebreos 10:23. Dice, ahí estamos en Hebreos, ¿no? Vamos al capítulo 10, versículo 23.
Dice así: mantengamos como firme y sin fluctuar, esto es sin vacilar, firme y sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Recuerden que, como les dije, el contexto de todo el libro de Hebreos es la apostasía que estaban cometiendo estos judíos. Estaban apartándose de la fe. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿No qué? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca y se acerca. Hay tantas cosas ya en la actualidad: matrimonios entre parejas del mismo sexo, adopción de hijos. Imagínense esos niños, mis hermanos, ¿qué van a vivir? Tanta depravación como los días de Noé, como Sodoma y como Gomorra está la situación hoy en la actualidad, y vemos que aquel día se acerca. Mantengamos firme y sin fluctuar nuestra profesión de fe, mis hermanos, no dejando de congregarnos. Cuidado, no dejes de congregarte. No es porque yo te quiera tener aquí a fuerzas y aquí. No, mi hermano, es por tu bien, es por ti mismo, en defensa propia, mi hermano, por lo menos, ¿sí? Algunos no oran ni en defensa propia, no leen ni en defensa propia, no asisten ni siquiera por uno mismo. Vamos, mis hermanos, y aquellos que nos escuchen, que estén así en esta situación, vamos, hermanos, también. No dejando de congregarnos. No te dejes de congregar, mi hermano. Y no encuentras una iglesia bíblica, espera, ora, pide. El que pide, recibe. El que busca, halla. El que toca, se le abre. Pero ni en defensa propia. Ay, hermano, es que no encuentro. ¿Ya buscó? ¿Ya le pidió al Señor? ¿Ya tocó? ¿Ya se movió? No, pues no. Pues, ¿qué quiere? Échelo ahí. Échalo ahí. Busque, ore, pida, muévase. No, es que no hay. Sí hay. Si es una orden, un mandamiento de Dios el congregarse, Él provee lo necesario para hacerlo. Claro que hay, mi hermano. Es que queda 2 horas, maneje 2 horas. Es que queda a 1 hora, camine 1 hora. Si usted estuviera enfermo, le apuesto que va con el doctor de Estados Unidos a Houston, si tuviera dinero, la capacidad. O va con el doctor aquel que queda a 5 horas de camino, usted va. Pero usted piensa que las cosas celestiales son menos importantes que las cosas humanas, carnales, terrenales. Le preocupa más su salud corporal que su salud espiritual. Porque para su salud corporal, ahí sí se anima a recorrer distancias y gastar dinero y tiempo. Pero para su salud espiritual, es que está muy lejos la congregación. Está hasta el otro lado de la ciudad. Tengo que tomar 3 camiones, tómelos. No deje de congregarse, busque, pida, ore. Si no encuentra iglesia, entonces pida a Dios el que le muestre hermanos en la misma situación y congréguese con ellos en una casa. Ya Dios proveerá y formará una iglesia dentro de ese grupo. Dígame, hermano. Es parte, mi hermano, pero hay que buscar. O sea, tiene razón. No identifican cuál es sana y cuál no es sana porque no tienen discernimiento escritural ni espiritual. Pero tienen que buscar y consultar a alguien. Hay tantos, ahora con los medios cibernéticos, hay tantos hermanos que podemos consultar en internet. Hermanos que nos ayudan, que nos echan la mano, en verdad que sí. Consultémosles a ellos, ellos nos ubicarán. Pero, o me estoy haciendo pato, es que no encuentro, pues ya no voy, ya. Se va a enfriar, se va a perjudicar. Se va a perjudicar. Ok, bueno, entonces, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es un deber, es un mandamiento, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Dios dispuso el congregarse como un deber de todo cristiano para evidenciar al que verdaderamente lo es. Fíjense, Dios dispuso el congregarse, el reunirse como santos, como hijos de Dios, para evidenciar al que verdaderamente es hijo de Dios. Así que si alguno no se quiere congregar por ningún motivo, y ni siquiera me menciones la congregación, no sé si sea hijo de Dios. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho y me duele mucho, porque tengo conocidos así. Dudo mucho que sea hijo de Dios.
¿Un cristiano solo formará un rebaño? Juan 14:10 dice el Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor. Dice: conozco mis ovejas y las mías me conocen. Rebaño de Cristo, mis hermanos. ¿Una oveja suelta formará un rebaño? No, mis hermanos. ¿Formará una casa? Dice la Escritura en 1 de Pedro 2:5: vosotros también como piedras vivas, ustedes son piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Una piedra suelta formará una casa? Imposible, mis hermanos. ¿Un cristiano suelto será esposa de Cristo? En Apocalipsis 21:9 dice: te mostraré la esposa del Cordero. ¿Un cristiano suelto será iglesia, la cual Cristo ganó por su propia sangre? No puede formar la iglesia, porque la iglesia es un grupo de personas llamados fuera. Uno solo no es iglesia, mis hermanos. Un individuo solo no es iglesia. Un miembro, por ejemplo un dedo, si lo corto y lo boto por ahí, ¿será parte de mi cuerpo? ¿Algún miembro que diga que es cristiano y no está incorporado al cuerpo, será de Cristo? Imposible, mis hermanos, imposible, no es de Cristo. Por eso les digo, cualquiera que no quiere y está totalmente en contra de reunirse, no quiere recibir, no quiere obedecer, no quiere nada de eso, no es. O está demasiado endurecido, demasiado enfriado y necesita al Señor operar fuertemente ahí. ¿Ah? Así que es muy peligroso apartarse de la iglesia. Estar suelto solo por ahí es muy peligroso, y esto es lo que ocasionan muchos malos ministros con sus malas enseñanzas. Provocan resentimiento, provocan enfriamiento y provocan apartamiento de la iglesia. Por las malas enseñanzas. Apenas me dijeron un testimonio, una persona que recorrió como 3 congregaciones y en todas le fue mal. En todas le fue mal. Dolida, y dice: ya no quiero saber nada. Aquí estoy bien. Y yo tengo a mi Dios a mi manera. Así que no me estés molestando. Voy a orar. Nada más. Voy a orar por ti. Pero qué peligroso y doloroso, mis hermanos, es eso. Qué peligroso y doloroso. Lo peligroso de apartarse de la iglesia es que pueden vivir toda su vida creyendo que son parte de Cristo, cuando en realidad nunca lo han sido. Así que si alguno se hace llamar cristiano y no se congrega, dudo mucho que sea cristiano verdaderamente. Dios dispuso a su iglesia imperfecta para demostrar su obra poderosa y su sabiduría por medio de gente imperfecta, vil y menospreciada. Cosas que anhelan mirar los ángeles. ¿No dice así la Escritura, creo en Pedro? Cosas que anhelan. La obra de la iglesia la anhelan mirar. O sea, los ángeles se sorprenden y dicen: wow, qué maravilloso Dios. No qué maravillosa iglesia, qué maravilloso Dios. Qué sabiduría y qué poder de nuestro Dios, que con estos está haciendo su obra perfecta y poderosa en la tierra. Y los ángeles dicen: te alabamos, Señor. El estar en la congregación, mis hermanos, mide nuestro nivel de madurez, de cristianismo, al trato con los demás. Es que se me cae regordo. No lo soporto. Madurez. El orgullo a un lado, controlar la lengua. ¿Se acuerdan de esos mensajes que les di? No hay de otra, mis hermanos, porque tenemos que, ni modo que me separe del cuerpo de Cristo. No puedo, o tolero, o soporto, como dice, soportándoos. ¿Por qué están esas instrucciones? Pues porque habrá fricciones, las habrá. Soportándoos unos a otros, orando uno por otro.